tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 27 de transmitir desde aquí, desde casa, en este estudio en casa hecho para usted, obviamente. Y como siempre le digo, pues mi casa. Mi casa es su casa. Así que bienvenido cuando quiera. Ya sabe, ojalá un día podamos de verdad estar aquí tomando un cafecito. Pero para eso falta un rato todavía. Pues bien, bienvenido esta noche. Oiga, le voy a decir este tema que no sé por qué para la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tan complejo definirlo, ¿no? La reelección indefinida como un derecho humano. La argucia que utilizó Evo Morales para buscar la reelección antes de que se determinara todo el tema del fraude. Pero todo esto llegó a darse porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pudo dar un fallo. No pudo dar un fallo. Imagínese usted el peligro de que en realidad sea considerada la reelección indefinida como un derecho humano. Si así cuando no ha sido considerada como un derecho humano, tenemos a los que tenemos, le digo por ahí Ortega, ¿no? Le digo por ahí los Castro por el otro lado, le digo por allá Maduro, en fin, ¿no? Y estaba por allá Correa, también estaba Evo, y eso que no había sido considerada la reelección indefinida como un derecho humano, que no ha sido afortunadamente todavía, ¿no? Pero yo digo, ¿en qué mundo vivimos? ¿De qué sirve una corte que no puede determinar fácil y rápidamente lo que es obvio para cualquiera? Hay legislaciones internas en los países, hay constituciones que determinan si la reelección aplica o no aplica, ¿no? En México es sufragio efectivo, no reelección. Y ahí están. Son 6 años nada más y chao, chao. Y varía de país en país. En este país hay reelección, en los Estados Unidos, ¿no? Si se llega a dar son 4 años más. Pero se abrió una puerta a lo más oscuro de la política latinoamericana. Y lo abrió quien se supone que deba traer luz a la política latinoamericana, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto fue utilizado tristemente digo, porque entonces hay que redefinir muchas cosas. Basado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Pacto de San José, en el artículo 23 de derechos políticos, ¿no? Eso fue lo que utilizaron. Imagínense usted, un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la Corte todavía no acaba de definir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos días estuvo debatiendo, precisamente estuvieron ahí representantes de Bolivia, entre ellos el Procurador General, pero también estaban de países como Colombia, porque claro, las democracias que vieron la oportunidad de que se tergiversara la propia legislación interna en temas electorales, dijeron, a ver, un momento, hay que definir esto, señores, y ustedes tienen que definirlo y tienen que dar un fallo. Pasó todo lo que pasó en Bolivia porque una bendita Corte Interamericana de Derechos Humanos no tuvo los pantalones o el sentido común, porque este es un tema de sentido común, es un tema de sentido común. Es absurdo que una Corte Interamericana de Derechos Humanos necesite ahora, dicen, 3 meses para dar su fallo. Pero, señores, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están ahí? Hay que pensar 3 meses en algo que es obvio y evidente. Porque si no, entonces no deberían de existir las regulaciones internas en los países en temas de legislación y constitucionales para determinar cómo se van a llevar las elecciones y las reelecciones o no reelecciones. Tienen que pensar qué es lo que tienen que pensar. Le dan una cabida o un espacio a que no exista alternancia porque es un derecho humano, no perpetuarse en el poder. Eso es lo que están pensando. ¿Qué es lo que hay que pensar? El daño que ha causado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo digo con todo el sentido y responsabilidad, que ha causado a Bolivia por no haber dado un fallo en el momento correcto, es notable, es evidente. Ahí está hoy una Bolivia colapsada políticamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le paró el carro a Evo Morales.
Entonces aquí responsabilizan a muchos, y se responsabiliza Evo Morales, bien, y se responsabiliza a aquellos que participaron en lo que la OEA determina como un fraude, bien, pero aquí también hay que responsabilizar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no hizo su trabajo cuando lo tenía que hacer y que ahora no lo está haciendo. Ahora da una fecha de 3 meses para determinar si la reelección indefinida es un derecho humano, porque ya le cayó la presión no solo de Bolivia, también de Colombia y de otros países. Pero hay que llegar a estos niveles. Hay que sacrificar la estabilidad democrática de un país porque una Corte Interamericana no decide funcionar cuando tiene que hacerlo. Hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo ocurrido en Bolivia. Por omisión. Porque omitió emitir un fallo en un punto crucial de la democracia boliviana. La comisión, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo dejaron bien clarito, pero la Corte aún lo tiene que pensar. Los integrantes de la comisión ya han dicho que no es un derecho humano la reelección indefinida. Lo dijeron claro, lo tienen claro. Pero la Corte todavía tiene que pensar. Yo creo aquí que lo que se tiene que pensar y repensar es el sistema interamericano. Se tiene que repensar tener una corte que funcione. Se tiene que repensar una corte que garantice estabilidad democrática en los países y que actúe acorde con los tiempos, con la importancia y con las coyunturas políticas. Porque hoy no lo hizo por Bolivia. Mañana, ¿por qué país será y cuál será el tema de debatir? Un tema tan evidente. Hay legislación y constituciones dentro de cada país que determina cómo debe ser un proceso electoral y si hay o no espacio para reelecciones. Eso es todo. El fallo debe ser que la reelección se define, se determina y se regula de acuerdo a las normativas, a la legislación y a la constitución de cada país. Punto y se acabó. Se llama sentido común. El derecho humano de no ser violentado en su estabilidad, ¿quién lo va a cuestionar? ¿Y qué corte va a presentar a los actores que por omisión afectaron la estabilidad democrática de un país? Ese es el tema de hoy. Y tengo precisamente al nuevo Procurador General de Bolivia que estuvo presentando sus argumentos ante la Comisión Interamericana. Pero antes de eso, vámonos con las 5 del día, si le parece. Vamos a iniciar con el número 5. Vamos. Sobrazo. Yo estoy bien. Rafael Correa, no te vistas que no vas. El expresidente de Ecuador no podrá aspirar a la vicepresidencia del país en las elecciones de febrero de 2021. El Consejo Electoral Nacional frenó su candidatura por no cumplir con los requisitos. Correa está inhabilitado, punto. Sobre él, además, pesa una sentencia firme a 8 años de prisión por el delito de cohecho agravado. El Consejo Nacional Electoral dio un plazo de 48 horas para que el correísmo cambie de precandidato. El expresidente reaccionó asegurando que el CNE no pudo eliminar el binomio de la esperanza y dijo que su reemplazo es el periodista Carlos Rabascal. Y la presentación ante la justicia, ¿para cuándo? En el número 4, Donald Trump, sin límites. La intransigencia del presidente de Estados Unidos no tiene freno. Trump no solo arruinó el primer debate presidencial al someternos a una tortura y espectáculo bochornoso, sino que ahora, como le decía yo ayer, muy acertadamente lo digo, pone en peligro la celebración del segundo y tercer debate. Se lo dije apenas ayer. Bueno, pues ahí está el desarrollo. Trump no quiere que se cambien las reglas tal y como lo anunció la Comisión de Debates Presidenciales. Aseguró que ¿por qué tendría que permitir cambios si dice él ganó fácilmente el primer debate?
Por si fuera poco, añadió que para que haya un debate justo, el moderador y Joe Biden son los que tienen que cambiar. ¿Qué le parece? Respetamos a los hermanos hondureños. Les pedimos a todos los que entraron ilegalmente que por favor procedan a regresar, porque en este momento se ha dado la orden de que sean detenidos en el territorio guatemalteco todos aquellos que han entrado ilegalmente. En el número 3, Guatemala acomodó el lugar. Este jueves una multitud procedente de Honduras entró por la fuerza a Guatemala sin respetar los controles migratorios y sin someterse a los protocolos en vigor, por supuesto, por el coronavirus. Migración Guatemala estima que en el grupo había alrededor de 2,000 personas. Los migrantes forcejearon con las fuerzas de seguridad hasta que lograron superarlas. Tras lo ocurrido, el gobierno decretó el estado de prevención en 6 departamentos del país. Al menos uno de los integrantes de la caravana murió este jueves tras tratar de subir a un camión y caer debajo del vehículo. En el número 2, López Obrador, AMLO, se salió con la suya. La Suprema Corte de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre si se debe o no enjuiciar a los expresidentes. Pero eso sí, la pregunta que planteó él fue modificada. La versión que propone la Suprema Corte elimina los nombres y la referencia a los expresidentes. Ahora la iniciativa va a pasar al Senado, donde usted sabe que Morena es el partido de la mayoría, así que ahí no va a haber ningún problema. Si se aprueba, la consulta se va a celebrar el día de las elecciones de diciembre de 2021. Y en el número 1, Bolivia, a expensas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bolivia está a la espera, como le dije, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ésta emita su fallo consultivo sobre la figura de la reelección como derecho humano, la reelección indefinida. Ese fue el recurso jurídico, le decía, le recuerdo, que utilizó Evo Morales cuando el Tribunal Constitucional allanó su repostulación. Por otra parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en la que se pide la anulación de la sentencia que permite la reelección indefinida de autoridades electas. Por supuesto. Ahora hay que echar eso para atrás. Ese es el tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluReelex de reelección, BOL de Bolivia. El hashtag es ConcluReelexBol. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, ConcluReelexBol, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluReelexBol. Esa es la etiqueta. Hay otra información importante también que quiero, y que voy a hablar con el procurador, por supuesto, que es mi invitado, ¿no? Es que Interpol negó el pedido del gobierno interino de Bolivia de que emitiera una alerta roja de captura contra Evo Morales, el expresidente. Así fue anunciado este jueves en un comunicado. ¿De quién? Del fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce. El fiscal explicó que Interpol consideró que los delitos de los que se acusa al exmandatario, que son sedición y terrorismo, tendrían un componente de orden político. La conclusión de la agencia internacional se asemeja a la de un reporte de Human Rights Watch publicado hace apenas unos días, donde se acusa al gobierno de la presidenta Áñez de usar tácticas de persecución política contra Morales y otros miembros de su partido. Usted sabe, el gobierno de Áñez lo niega, mientras que el fiscal Lanchipa asegura que no se habría cometido error alguno por parte de la Fiscalía en la forma de sustentar los cargos. El fiscal agrega que la decisión de Interpol corresponde únicamente a una política interna de la agencia. ¿Por qué el golpe de Estado? Yo solo quiero decirles, no nos perdonaron. Independientemente de los motivos, la decisión, pues claro, es música para los oídos de Morales, ¿no?
El equipo legal del exmandatario le dijo a CNN que la decisión de Interpol evidencia que Morales es víctima de persecución política. Pues sí, ahí está el sustento, ¿no? De acuerdo a lo que dice Interpol. Si lo ve como algo político, pues de ahí puede efectivamente sustentar Morales esto. Como usted recordará, el expresidente abandonó Bolivia a finales de 2019, después de ser señalado de participar de fraude electoral y otros delitos. Ese es el punto más importante. Hay otros delitos por los cuales también se podía haber pedido la solicitud, se podía haber hecho la solicitud, se va a pedir a Interpol la captura. No solamente sedición y terrorismo, ¿eh? Hay otros. ¿Por qué no se pidieron esos? Una pregunta que habrá que responder, ¿no? Desde entonces, desde que se fue, 2019, el expresidente ha querido regresar a su país y en el intento elevó una candidatura al Senado que le fue negada por las autoridades electorales, alegando que, bueno, no cumplía con los requisitos de residencia, que es un hecho, ¿no? La temporalidad de la legislación no cuadraba, ha estado fuera del país y no se ajustaba a la legislación electoral. No obstante, las opciones para su regreso no están agotadas. No. ¿Por qué? Bueno, porque Luis Arce, que es el candidato del MAS, del Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, se perfila como puntero en los comicios del próximo 18 de octubre. Puntero. Eso depende de las encuestas, tampoco quiere decir que gane en primera vuelta. Hay unas que lo dan como ganando en primera vuelta y otras que no, que iría a una segunda vuelta, en fin. La realidad es que si llega a la presidencia, pues Morales regresa sin ningún problema y regresa por la puerta grande además, ¿no? Él está consciente de eso, así lo ha dicho él, lo ha dicho su partido y lo ha dicho el candidato Arce. O sea, todos están claros. Eso, más allá de representar una victoria política, podría dar inicio a una guerra entre partidos que se acusan mutuamente por recientes hechos violentos en Bolivia. Y de hecho esa batalla, bueno, pues yo creo que ya comenzó, ¿no? Este jueves una comisión del Parlamento boliviano citó a la presidenta Áñez y al expresidente Morales a rendir declaración en calidad de testigos por la muerte de una veintena de civiles en noviembre de 2019, durante la crisis postelectoral que sacudió al país. Ya los dos fueron notificados, ¿eh? Morales y Áñez ya están notificados. Asimismo, y por hechos relacionados con esa misma crisis, fue puesto bajo detención domiciliaria el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Calimán. Calimán estuvo aquí precisamente en el programa. ¿De qué acusan a Calimán? Bueno, está acusado de incurrir en incumplimiento de deberes por supuestamente no haber brindado apoyo militar a la policía durante el conflicto postelectoral de 2019. CNN intentó contactar al equipo legal de Calimán sin éxito. Usted sabe que Calimán es una de las figuras clave de la renuncia de Evo Morales, ¿no? Porque él es Calimán el que le recomienda a Morales que abandone el poder luego de la auditoría que hace la OEA, que dictamina que en las elecciones donde se declaró ganador Morales hubo manipulación y parcialidad sistemática, interpretado como un fraude. Morales, por supuesto, rechazó ese informe, pero se fue después de la recomendación. Esas elecciones de por sí ya habían dejado un mal sabor de boca para todos los bolivianos y la comunidad internacional. Y en una consulta en 2016, usted sabe, frenaron con un estrecho margen, pero frenaron por poquito más de 2 puntos la figura de la reelección indefinida. Hubo un voto que se hizo en el que dijeron no, pero bueno, a Morales no le importó, pero para nada eso. Fue ante la justicia, su justicia, y asegurando que se trataba de un derecho humano, logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia fallara a su favor. Ahora, en medio del vaivén político, la Procuraduría le pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie, porque no se pronunciaron en ese momento. En ese momento hubo consultas también para determinar esto y nunca se determinó y ya ve usted el desastre, ¿no? Ahora, esta opinión consultiva, que es sobre los límites del ejercicio de los derechos políticos, todavía no ha quedado definida. La diligencia por parte de Bolivia, porque le quiero decir, no solamente es Bolivia la que ha hecho o ha participado de esta consulta, ¿no? Hay otros países como Colombia. Colombia también está metido ahí. Pero por Bolivia la diligencia le hizo
el ex procurador María Cabrera, alegando que busca la correcta interpretación de las normas internacionales para evitar que las mismas sean utilizadas por los políticos para perpetuarse en el poder. Hace unos días, el presidente de la CIDH fijó postura. Que acuérdense que son dos cosas, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el presidente de la CIDH aseguró que ni el sistema interamericano ni el derecho internacional han reconocido la reelección como un derecho autónomo y que el derecho a ser elegido no es absoluto. El pronunciamiento de la CIDH se dio días después de la destitución del procurador Cabrera, que estaba al frente de la Procuraduría de Bolivia. Ahora ya no está él, está Alberto Morales. Alberto Morales es el nuevo procurador. También tuvo que participar obviamente de eso y me acompaña en un momento para hablar sobre este tema y sobre las acusaciones que pesan sobre Evo Morales, que si no fueran suficientes para buscar precisamente una alerta roja para Interpol. Bueno, vamos a hablar de eso y otras cositas. Regreso en un momento. Él es protagonista, es Alberto Javier Morales Vargas, Procurador General del Estado de Bolivia. Me va a acompañar en vivo desde La Paz. Ya verán. Le doy la bienvenida a mi invitado de esta noche. Es Alberto Javier Morales Vargas, el procurador, y digo yo nuevo, Procurador General del Estado de Bolivia, en vivo desde La Paz. Procurador, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por la entrevista. Buenas noches, señor Fernando del Rincón. El agradecido soy yo, no solo por la entrevista, sino por la cobertura que le ha dado a mi país en este último tiempo, que ha sido importante para recuperar espacios democráticos que los considerábamos perdidos. Gracias por sus palabras, haciendo nuestro trabajo. Somos un equipo muy amplio y, por supuesto, haciendo lo que nos toca. Oiga, déjeme entrar de lleno, procurador, a esto que me parece un absurdo y una vergüenza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le digo por qué. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estados participantes de la audiencia programada coinciden todos en que la reelección indefinida no es un derecho humano y que las facultades políticas no son absolutas, pues tienen límites, porque implican un riesgo para las libertades y la democracia. Después de esto, la Corte necesita unos 3 meses todavía para pensarlo. Después de esto, perdón, procurador, yo sé que usted tiene que ser muy diplomático porque está esperando el fallo, pero algo hay que decir sobre esto. Es un absurdo, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo. El tema del drama de la justicia nacional e internacional es la mora judicial que no nos permite llegar de manera pronta y oportuna a conocer fallos que no solamente nos sacan de una situación conflictiva, sino que otorgan a futuro seguridad jurídica respecto a temas similares. Ojalá la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrevie plazos. Es razonable entender que entre lo escuchado en las audiencias, lo postulado por la República de Colombia, a quien le agradecemos haber interpuesto la consulta, la opinión consultiva el 18 de octubre de 2019 que da lugar a esta discusión, ojalá abrevien plazos ante la claridad de las cuestiones debatidas, la contundencia de las respuestas, tengamos una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plazo más breve posible. Sin embargo, el tiempo que se tomen, Bolivia como Estado no puede hacer nada más que esperar y augurar pues que se aplique el derecho, la razón y los principios y valores que forman la democracia como un postulado y como un ideal en constante perfeccionamiento. Procurador, hagamos un ejercicio si le parece. Regresemos al pasado. Olvídese de la consulta en la que le dijeron que no a Evo Morales de la reelección. Regresemos al pasado. Cuando Evo Morales busca precisamente sustentar la reelección indefinida como un derecho humano, se acude a la Corte y la Corte no da un fallo. Y pasa todo lo que pasa en Bolivia. ¿Se pudo haber evitado? Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese momento hubiera dado un fallo concreto y puntual,
¿Bolivia se hubiera ahorrado todo esto? ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí. Si bien el secretario general de la OEA asumió el problema que se avecinaba contra la democracia a raíz del intento de elección indefinida del expresidente Morales, y acudió a la Comisión de Venecia como un organismo europeo especializado de derechos y democracia, tal vez ese tiempo se lo hubiera aplicado más si antes algún otro país también solicitaba una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero los tiempos se han dado así. Primero se solicitó esta opinión a la denominada Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia dio una opinión contundente respecto de que el derecho a reelección no es un derecho humano, no hay posibilidad de capturar esa posibilidad a partir de los instrumentos internacionales protectivos de derechos humanos, ni de las constituciones de los estados democráticos. Esa opinión ha demorado algún tiempo, se la aprueba el 16 y 17 de marzo de este año. Recién el 18 de octubre de 2019, Colombia presenta la opinión consultiva y obviamente en todo este periodo ya se han sucedido elecciones el 20 de octubre del año pasado en Bolivia, con esa tramposa postulación que ha dado lugar también a una tramposa gesta electoral que ha burlado la voluntad del soberano, que es el ciudadano que concluye elegir, y estamos en una situación de una aguda crisis política agravada por una crisis económica, por una crisis de salud. Sí, concretamente se hubiera podido abreviar este dolor que pasa a la sociedad boliviana, esta incertidumbre, si habían mecanismos activados más oportunamente y una respuesta más oportuna y eficiente también en algo en lo que ya no hay discusión en el planeta. La reelección no es un derecho humano y la posibilidad de perpetuar a presidentes vía estas formas fraudulentas de postularse y de optar el cargo aún con fraude genera no más que se ha pretendido instalar en Bolivia lo que la Comisión de Venecia ha preveído, es decir, un monarca con forma republicana, pero con una concentración de poder, con un ejercicio de poder arbitrario, abusivo, que rompe todo sistema de pesos y contrapesos, pero que además acaba nomás violentando lo básico de la democracia, que es el derecho a elegir, no solo con libertad, sino también con seguridad, con transparencia, y lo dicen los convenios internacionales, de forma auténtica. La autenticidad del voto ha sido también perjudicada, pero todo viene de esta mañosa forma de perpetuarse en el poder, usar el poder para propaganda, poner todo el aparato y los recursos para perpetuar un poder que no tiene respaldo popular. Pero finalmente, tengo que marcar una pausa, si quiere hablamos de esto después de la pausa, pero finalmente hay una corresponsabilidad enorme por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido. Yo recuerdo perfectamente, Luis Almagro estuvo en este programa, en esa época. A Luis le pregunté de frente si él pensaba que la reelección era la reelección definida en un derecho humano. Luis me lo contestó sin ningún problema. El secretario general de la OEA, no, para mí no es un derecho humano. No se vale, procurador, no se vale que un organismo del sistema interamericano que debería salvaguardar la estabilidad de los países miembros, que debería salvaguardar la integridad democrática de los países, por inacción sea el causante de un caos y desestabilización política y social en un país. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cuál va a ser el reclamo o no va a haber un reclamo sobre el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque creo yo, y me da usted su punto de vista, esto no se puede quedar así. Esto le ha costado vidas a Bolivia. Le ha costado vidas a Bolivia. Y que se vean los demás, los vecinos, remojando sus barbas, porque habrá otras controversias. Y si esa Corte no funciona como no funcionó para Bolivia en su momento,
les puede pasar lo mismo, pero hablamos de eso después de la pausa, procurador, si le parece. Regreso un momento, porque este es un tema sumamente delicado, hombre. Es delicado, es vergonzoso. Vergonzoso. A una pausa. Regresamos en un momento con el procurador Alberto Javier Morales, pero antes tengo algo a lo que le ponemos mucha atención. En el año fiscal 2020, 21 personas murieron en Estados Unidos bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ICE, por sus siglas en inglés. Eso es más del doble de las muertes registradas durante el año fiscal 2019 y la cifra más alta desde 2005. Los defensores de derechos de los inmigrantes sostienen que es una señal del deterioro de las condiciones en los centros de detención. Pero por supuesto, ICE asegura que la salud de los detenidos es un tema que asume con seriedad. ¿Usted qué cree? 21 personas muertas. El número más alto desde 2005. ¿Tendrá la razón ICE? Soy F del Rincón es mi cuenta de Twitter, @soy F del Rincón. ConcluReelexBol es la etiqueta, el hashtag ConcluReelexBol. Sus comentarios, ahí los leo. Gracias. Estoy de regreso con Alberto Javier Morales Vargas, es el Procurador General del Estado de Bolivia, en vivo desde La Paz. Señor Procurador, le decía yo, a ver, así como no se dejó en paz el tema de la reelección indefinida por parte del Estado boliviano, por parte del Estado colombiano, de quienes han querido aclarar esta situación, yo le pregunto si no se va a levantar un reclamo o a pedir una revisión del funcionamiento de esta propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay una corresponsabilidad por inacción en un tema de desestabilización democrática y social del propio país. Yo le pregunto, ya que la Corte Interamericana diga, no es un derecho humano, ¿ahí se quedaron las cosas? ¿No cree que el Estado boliviano debe empujar más allá y pedir una revisión del funcionamiento precisamente de esta Corte y del propio sistema interamericano? A ver si no me está escuchando el procurador. No. No tenemos audio tampoco del procurador. Sí, tenemos un problema de señal ahí. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Quieren que vayamos a una pausa? Me dice la producción, o si tengo aquí información para darles también, como ustedes quieran, me dicen. Vamos a pausa entonces. Me piden que vayamos a una pausa. Bueno, entonces voy a una pausa, regreso para restablecer la comunicación con el procurador y tocar este tema importante. Ya ven. Vuelta. Estamos de vuelta ya con el procurador Alberto Javier Morales, Procurador General del Estado de Bolivia, desde La Paz. Ya me escucha, procurador, ¿verdad? Perfectamente. Ya, yo también lo escucho muy bien. Oiga, a ver, procurador, vamos a escuchar esto fuerte y claro. Le decía yo, en definitiva, hubo una afectación relacionada y vinculada directamente a la falta de acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una afectación para el Estado boliviano, para la democracia boliviana, para la sociedad boliviana, por no definir en el momento que tenía que haberlo hecho. Yo no quiero pensar que una vez que en 3 meses, porque es lo que dice la Corte, a ver si es cierto que en 3 meses, ojalá sea antes, define y dice, bueno, sí, estamos de acuerdo en que no es un derecho humano la reelección indefinida. Yo no quiero pensar que ahí se van a quedar las cosas. Yo quiero pensar que el Estado boliviano buscará empujar mucho más allá para que esto no vuelva a ocurrir, para que realmente funcione la Corte Interamericana, para que el sistema interamericano no se convierta en un dinosaurio obsoleto que ya no sirve para las situaciones que tenemos en nuestros países. ¿Lo han pensado desde esa perspectiva en algún momento, procurador? Desde luego, pero en la vida he aprendido a dar un paso a la vez, a llegar a un lugar a la vez y luego avanzar en el plan. Hay que ser optimista en que todos los mecanismos institucionales, nacionales e internacionales de protección de derechos humanos tienen que desarrollarse progresivamente, ser más eficaces
y obviamente una vez que logremos esta opinión consultiva en lo lógico que es declarar que no es derecho humano la reelección o una reelección indefinida, obviamente vamos a generar iniciativas para mejorar el sistema. Pero obviamente los bolivianos hemos vivido en carne propia muerte, dolor, zozobra, angustia, inestabilidad. Pero aunque llegue tarde para Bolivia, esta opinión consultiva va a ser útil para la experiencia americana, para que en otros países no vuelva a ocurrir, y de algo va a servir el sacrificio de mi pueblo. Vamos a plantear para la región un paquete de sugerencias para que tanto la Corte como la Comisión Interamericana actúen de forma más pronta y objetiva. En la Comisión Interamericana, Bolivia es víctima de una discriminación. Había peticiones por violación de derechos humanos solicitando cautelas de personas que han pedido medidas precautorias a la Comisión. El primer día que les han detenido ilegalmente, la han reiterado al mes, la han reiterado a los 4 años. Han estado presos sin condena 10 años y no les otorgaron ninguna cautela, ni siquiera han pedido informe. En estos pocos meses se le ha otorgado medidas precautorias a personas que por un WhatsApp se han sentido amenazados. Entonces hay muchos defectos en el accionar tanto de la Comisión como de la Corte, que Bolivia con contundencia los está reclamando, y ese trato discriminatorio tiene que acabar. La mora en la atención de los trámites en la Comisión y en la Corte tiene que acabar. Justicia que tarda es justicia que se vuelve injusticia porque no llega oportunamente. Pero por lo menos este paso hay que darlo, va a ser importante para las Américas tener esta posición clara que tiene que ver con caudillismo, democracia, libertades, etc. Claro, y además la alternancia como una clave de la democracia. Procurador, es la primera vez que escucho a algún funcionario que habla clarito, ¿no?, de temas tan delicados como el sentirse como Estado discriminados dentro de la Comisión y dentro de la Corte. Son palabras fuertes, pero son necesarias, hay que hablarlo, porque ya lo ha dicho usted, ¿no? La justicia que tarda se convierte en injusticia porque no llega cuando tenía que llegar. Y qué horror pensar que en el sistema interamericano esté pasando eso, ¿no? Esa justicia no esté llegando, entonces se convierte en un organismo injusto. Habrá que revisarlo muy a fondo. Aquí hay un tema que quiero consultar con usted, que me ha llamado la atención. Me salgo un poco de la reelección indefinida. Esperemos esos 3 meses, o a lo mejor se pone las pilas la Corte después de haber visto este programa, que seguramente lo están viendo. Quiero preguntarle acerca de esto que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice la ANCHIPA, que la Interpol considera la sedición como delito de orden político, por lo que se debe cambiar la figura legal remitida a la Policía Internacional para la alerta roja contra el expresidente Evo Morales. Pero yo le pregunto, procurador, oiga, ¿pero qué no hay otras acusaciones que pudieran sustentar perfectamente ante Interpol una solicitud de extradición de Evo Morales, que no necesariamente son sedición y terrorismo? Hay otro tipo de acusaciones que pudieran darle paso a una alerta roja, ¿no? ¿No es así? Desde luego, pero el tema no se sale tanto de la democracia que estábamos hablando. Se ha instalado en Bolivia un régimen sin controles, sin pesos ni contrapesos, donde la justicia, incluida la fiscalía, ha estado al servicio de un hombre y de un partido de gobierno. Y esa justicia, esos operadores fiscales, siguen en funciones. Lo que ocurre con el trámite de cooperación internacional para citar o aprender a Evo Morales es un error del Ministerio Público boliviano deliberadamente provocado. Primero, que esto debió haberse hecho no solo de manera directa a Interpol, debió haberse hecho a través de mecanismos judiciales de cooperación. La Fiscalía pedirle a un juez boliviano que conoce la causa controlándola para que éste emita un exhorto internacional que se tramite ante la Cancillería Nacional vía cooperación, remita al país que debe cooperar y cumplir con todos los procedimientos. Entonces, cuando se salta un procedimiento, se permite este tipo de subterfugios para evitar convocar
comparecer a la persona llamada. Primer elemento. O sea que... Segundo elemento, Sí, se equivocó perdón. deliberadamente el fiscal general al activar ese procedimiento. Ha sido un resultado querido y un resultado obtenido que favorece la impunidad y frena los procesos en Bolivia. Hay otras causas que no van a poder tener este pretexto, que tienen que ver con abuso de menores, con tráfico de menores, con desaparición de personas. Evo Morales reconoció un hijo, dio pensiones a un hijo, dijo que estaba vivo, luego que no existía, dijo que estaba muerto y no hay certificado de defunción. ¿Qué es eso? Eso es desaparición de personas. Hay muchas niñas que han dado a luz, hay certificados de nacimiento de menores donde él es el padre y la madre cuando ha dado a luz tenía 14 o 15 años. Hoy ni esa niña ni el hijo están en Bolivia, son ubicables. Ha habido una extracción ilegal de nuestro país de esas personas para generar impunidad. Lo que ha pasado en Bolivia es muy grave. Estará equivocándose deliberadamente el fiscal general, pero hay otras causas que se las va a ventilar cumpliendo todos los procedimientos, respetando los derechos, pero buscando enjuiciar de hechos no solamente que tienen que ver con terrorismo, sedición, financiamiento al terrorismo, tienen que ver con delitos comunes que afectan derechos sexuales y afectan tráfico de personas. Entonces, pues ahí está. Estamos viendo el resto de un régimen que todavía protege a quien se quería postular como dictador. Así que desde el Procurador General Alberto Javier Morales va a decir que el fiscal Lanchipa se equivocó sin querer queriendo, diría, ¿no? Oiga, Procurador, me tengo que ir. Ha sido un gusto que me haya acompañado. Mil gracias por hablar tan claro y tan fuerte sobre todos estos temas. Espero tener una próxima ocasión para hablar con usted de nueva cuenta. Muy amable. Muy amable usted. Hasta luego. Hasta luego. Alberto Javier Morales Vargas, Procurador General del Estado de Bolivia, en vivo desde La Paz, me acompañó. A una pausa, regreso. F del Rincón en Instagram, esa es la cuenta. F del Rincón en Instagram, ya ven. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches, lo veo mañana.